¿Qué tal amigos? Bienvenidos, esto es Noticias 22, estamos en vivo desde Guadalajara, los saludamos con mucho gusto Laura Barrera y yo, Huemansi Rodríguez. Laura, un gusto compartir el espacio contigo. Encantada, también nos da muchísimo gusto y le damos un saludo a Gloria de la Parra en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos acompaña. El año pasado estuvo aquí también con nosotros y nos da muchísimo gusto tener esta posibilidad de llegar a la mayor cantidad de públicos posibles. Entre ellos, desde luego, las personas sordas, los jóvenes, las personas de la tercera edad, los adultos contemporáneos como nosotros. Así es. La verdad es que aquí también el público es muy diverso. En la Feria del Libro vemos que ya estamos un poquito hacia esa recta final que se pone tremenda de una gran cantidad. Y hoy ha habido muchos jóvenes integrantes de escuelas, por ejemplo, que vienen con sus compañeros, con sus profesores. Mañana también se va a poner intenso y nosotros tenemos, miren cómo estamos. Así es, una cantidad de libros investigando por todos lados. Encuentros con autores. Ahora les comentamos rápidamente algunas de las cosas que vamos a tener, por ejemplo, el hecho de que esté con nosotros un autor realmente muy leído, que trae una nueva novela en la cual la realidad contemporánea de México se ubica en la Ciudad de México, es un thriller. Así es, de Pedro Ángel Palou. También el día de hoy tendremos la segunda parte de la entrevista con Ida Vitale, que presentaron el día de ayer aquí en Noticias 22. Laura, algunos de los autores del Festival de las Letras Europeas, Malva de Jaja, Haters, ella es de Países Bajos, y Aleš Steger de Eslovenia, que ha estado en otras ocasiones aquí, estuvo en 2010 aquí en esta misma feria. Y tenemos también a Mircea Cartarescu, nada más y nada menos, uno de los grandes escritores de Europa es de este momento. Es de las grandes presencias que yo creo que a lo mejor no se le conoce mucho en nuestro país, desafortunadamente, pero yo creo que muy pronto estará como una lectura obligada en las librerías de muchos más mexicanos. ¿Qué te parece, Gómez, si comenzamos con este fragmento que decías de la conversación? Antes de la conversación con Ida Vitale, ¿te parece bien que vayamos con Víctor Gaspar? Vamos a ver qué nos tiene en algún punto de Expo Guadalajara. Laura Huemansi, los saludamos desde otro punto de la fila de Guadalajara en esta 32ª edición. Este es el ambiente que se vive en este caso en el stand de Editorial Planeta, que se acaba de sumar a la promoción de la lectura con un obsequio para ustedes y el cual les anunciaremos en unos minutos, desde luego, en la fila de Guadalajara. Recuerden que estamos en vivo en Noticias 22. Regresamos con ustedes, Huemansi, Laura. Bueno, más al ratito estaremos nuevamente con Víctor Gaspar para que nos platique qué es lo que está ocurriendo. Queremos tomarle, digamos, que el pulso a diferentes stands, a diferentes partes de la feria, porque no solamente es esta área, también del otro lado hay el área internacional donde podemos encontrar libros en distintas lenguas, en alemán, en francés, en italiano, en japonés también hay por ahí. Exactamente, cada vez es mayor la oferta. Bueno, ¿qué te parece, Laura, si vamos con esto que mencionabas, Ida Vitale? Vamos con esta entrevista. ¿Qué temas le detonan, le han detonado? No sé, bueno, hay temas que no me interesan, eso es más fácil. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos temas que no le interesan? La política. Detesto la literatura, la poesía política. Me encanta la Marsellesa, pues le pusieron muy buena música. Pero digo, no sé, yo creo que puede haber estupenda poesía política, supongo. Pero, por ejemplo, en el caso de Neruda, no es lo mejor de su literatura. Digo, y pienso en Neruda como un gran poeta que hizo poesía política. Siempre hay una dependencia de algo exterior. Porque digo, sí, alguien dijo que éramos todos seres políticos, pero eso tiene matices y hay distintas presiones en el término para recibirlo, ¿no? O para que nos dispongan a recibirlo. ¿Cuál es entonces el propósito de una poesía si no es política? ¿Cuál le atribuiría usted, si es que incluso la poesía es susceptible de tener algún propósito u objetivo? Yo creo que los propósitos son algo ajeno a la poesía. La poesía se hace o no se hace. Después podemos ver si sirve o no sirve para algo.
pero la poesía con propósito más bien me estorba. Sea cual sea el propósito, político o no sé, para decirnos cómo vivir bien, por ejemplo, en un curso de sanitario. No sé, la poesía. ¿Cuál es el propósito de una planta cuando nace? Bueno, es que la planta la pone ahí para que esté bien, o para hacer un té con ella. No sé, pero la poesía es ajena y la planta también. Entonces usted ve la poesía como posibilidad de libertad. Claro, es la libertad. La poesía solo puede darse. No digo que un ser que esté, un poeta que esté preso, no piense que está escribiendo en libertad, pero sí, en fondo, él tiene la libertad de escribir o de no escribir, de angustiarse cuando escribe o ser feliz. Hay una libertad, debe haber una libertad por lo menos. Sí, claro que siempre ha habido cosas que condicionen a que le escribe. Me gustaría terminar, señora Sí. Vitale, preguntándole a partir de esta postura ética, este planteamiento ético, de este ejercicio de libertad que plantea la poesía, algo tal vez más terrenal. Hoy en día los seres humanos nos estamos viviendo, desplazando, y a veces en ese desplazamiento de migración que usted también en otro momento tuvo como gran exiliado y como gran aporte aquí a México, ¿cuál sería su perspectiva en torno a estos movimientos migratorios, a la reivindicación que es necesaria, a la reivindicación ética, al reconocimiento del otro, incluso o principalmente a través de la poesía? Bueno, yo estaba pensando antes de que usted llegara al final, que todo eso era un drama que tenía poco que ver con la poesía. Digo, un exiliado, sí, sin duda, cuando se acomoda, va a tratar de recuperar su paisaje, lo que ha dejado, sus afectos, todo eso. Pero en realidad cuando usted toca eso, yo me salgo de la poesía. Pienso en el horror de lo que está pasando en este momento, incluso acá, en México. ¿Qué van a hacer en México con la columna famosa cuando llegue a la frontera? Esos son los temas a los que la poesía no puede o no ser extraña, pero digo, los poetas no somos fantasmones que estamos dentro de un ropero, estamos viviendo lo que está pasando en el mundo también todos los días. Una cosa es que uno lo tenga que colocar en la poesía, pero no puede ser algo que es ajeno al que lo escribe, al poeta, al hombre, al ser humano. Tan necesario en estos tiempos. Le agradezco mucho esta entrevista, su generosidad, sus palabras y una felicitación por esos merecidos premios. Bueno. Bueno, pues qué conceptos que tienen que ver con su trabajo, lo político. Más adelante hablaremos también de ese tema de la política y literatura que se ha estado tocando en varias mesas y bueno, hay un autor que justamente lo abordó. Pero bueno, eso será en un ratito porque ahora tenemos al escritor ganador del premio Formentor. Así es, se trata de Mircea Cartarescu, como les habíamos dicho. Él había estado aquí el año pasado invitado por el Festival de las Letras Europeas, pero bueno, en ese lapso ganó el premio Formentor y es el motivo por el cual se le vuelve a invitar. Él ha escrito muchos libros, empezó como poeta y créanme, no es tan conocido en nuestro país. Ya hay cerca de unos 7 libros traducidos al español, pero digamos que en los últimos años, cuando se ha hablado de candidatos al premio Nobel, su nombre siempre suena. Así que no hay que perder la mirada de este autor que es uno de los grandes que hay ahora en Europa. Pare să vină sfârșitul al speciei noastre, al lumii noastre, al iluziilor noastre. Nu printr-o catastrofă exterioară, ci prin copleșirea sufletului nostru, care știe astăzi că sunt 2 trilioane de galaxii în universul cunoscut, fiecare având miliarde de stele. Esta es la parte del discurso que pronunció Mircea Cartarescu al recibir el Premio Formentor de las Letras en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En otro momento, el escritor rumano se refirió al estado del arte. La ce bun să mai scrii?
Pentru cine să mai scrii? Lumea a devenit un loc al crimelor de război și al ideologiilor totalitare, al abandonării umanismului, al inundării noastre cu dejecțiile știrilor false și ale artei comerciale. Nivelul de educație scade cu fiecare generație nouă, numărul cititorilor descrește permanent, piața cărții se restrânge. Scriitorii nu mai sunt vedete, nu mai au vizibilitate, nu mai pot visa la glorie, notorietate și bani. În plus, o disperare milenalistă a acoperit lumea de azi, un mare nor melancolic. Así también dijo que la escritura no es una profesión, sino una religión, y que con el trabajo que los escritores han hecho, han traído belleza al mundo, no creándola, sino alumbrándola. Scrisul e o chestiune de credință în propria ta minte, care știe mai multe decât tine, fără să mă gândesc nicio clipă la ele în timpul scrierii. N-am rupt niciodată o pagină, n-am scos și n-am adăugat vreo frază în fluxul continuu al scrierilor. Am fost mereu ca o femeie însărcinată, care își vede de viața de fiecare zi, merge la cumpărături și la serviciu, se bucură de florile din casă și se întristează de trecerea anilor, se uită la televizor, dar în același timp știe că în pântecul ei... Noticias 22, Alberto Aranda. Un personaje enorme, este señor Mircea Cărtărescu, que lo entrevistó Silvia Lemus, así que próximamente lo van a ver allí en su programa Tratos y Retratos. Y yo en una conferencia que dio éramos como 5 medios de comunicación, tuve la oportunidad de grabar. Fue una entrevista casi, ¿no? Es penoso. Sí, es penoso, porque es un autor que merece mucha más difusión, no por él, sino por el público, quien está perdiendo. Porque es justo de lo que estaba hablando en este discurso. Ajá. Bueno, esos videos los iremos subiendo a nuestras redes sociales por bloques y verán qué tipo tan interesante es Cărtărescu. Lo mejor es leerlo. Su reciente novela en español se llama El ala izquierda, que es parte de una trilogía que él publicó hace unos 10 años y que es considerada como su más grande obra. Bueno, ¿qué te parece si vamos con el ganador de uno de los premios que, ya con el puro nombre del premio, que es Juan José Arriola, nos dice de qué se trata? De narrativa, y el gran maestro de la narrativa que fue Arriola, breve se manifiesta en cuentos inolvidables. Vamos a presentarles al ganador de este certamen. De entre 253 participantes de 28 estados de la República Mexicana, Estados Unidos y España, la 17ª edición del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola distinguió a Jaime Romero con el galardón por su libro Una madrugada sin retorno, compuesto de 11 piezas. El volumen fue presentado en la FIL de Guadalajara y ahí el autor habló de los valores que le procuraron el premio. Me dicen que es un cuento que en los personajes habita el deseo, la violencia y la condición humana en general para poder librar de algunas situaciones que se están enfrascando a lo largo de los 11 cuentos, y que yo digo que también es como la voluntad entre de eliminar las fronteras entre la realidad y la ficción. Jaime Romero leyó un fragmento de su obra entre risas de los espectadores. Le di una cachetadita, casi una caricia en la mejilla. Así no, me gritó, así mira, y sentí un verdadero madrazo en la cara y hasta vi lucecitas. ¿Por qué no hablar de cosas cotidianas que vive toda la gente y tenerlos en oculto, como es la marihuana, esa palabra que antes no se podía ni mencionar y ahora sí, o la sexualidad, que también es algo vital para nosotros, y la sexualidad en sus múltiples manifestaciones, desde cuando saludas también es muy sexual, hasta cuando tienes y rebasas las fronteras del cuerpo. Formado en la pedagogía y no en las letras, Romero ha tomado talleres con Alberto Chimal y con Eusebio Rubalcaba. Ha transitado de igual modo por la poesía y la crónica. El cuento, como género, en su opinión, plantea retos para quien intenta publicarlo. Tiene poca difusión o también acogimiento por las editoriales, porque es más difícil. Leer un cuento te va cambiando de estados de ánimo, te va cambiando de escenarios. El lector de cuentos, también como el escritor, está obligado a pensar, a reconfigurar tu estado de ánimo y tu conexión con la literatura. A lo mejor con una novela uno entra, encuentra el tono, encuentra el conflicto y se va nadando de muertito. El Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola está dotado con 150,000 pesos y la publicación de la obra. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Y a propósito de esto, Laura, quiero compartir con todas las personas que nos miran este libro, que es el más reciente libro de Juan José Arriola. Van a decir, ¿cómo? Si Juan José ya murió hace muchos años. Bueno, esto es una de las novedades del Fondo de Cultura Económica. Perdido voy en busca de mí mismo, y lo que presenta son poemas, porque pues hablábamos de las microhistorias, los microrelatos de Juan José. Bueno, estos son poemas que también era y además acuarelas del importante. propio Juan José Arriola. Así que estamos frente a un libro verdaderamente bello e insisto, es una de las novedades que hay en torno a Juan José en el centenario de su natalicio. Sí, hay que seguirlo recordando, y bueno, estamos en sus tierras, en sus territorios, así que es una buena oportunidad para rendirle homenaje leyéndolo. ¿Vamos a una pausa? Una pausa y volvemos. Continuamos desde la FIL de Guadalajara. Esta noche nos acompaña Claudia García, quien está a cargo del stand de Planeta y se suma también a la motivación de la lectura, a la promoción de la lectura con un libro, Claudia. Bueno, les vamos a obsequiar este libro a la primera persona que venga y nos diga en dónde está Tombuctú. Así es. Timbuktu, porque hay otros 2 ejemplares también que les vamos a regalar, que son Los contrabandistas de libros de Joshua Hammer, en esta ocasión de la editorial Malpaso. Son 2 de las preguntas la pregunta que tenemos en esta ocasión para las 3 primeras personas que lleguen aquí y nos digan en qué país, les damos una pista, un país africano, en qué país africano se encuentra Tombuctú. Aquí los esperamos en el stand de Planeta, que es el número G9. En el stand G9 de Grupo Planeta. Huemanzin, Laura. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues qué gusto tener a Pedro Ángel Palou, como les anunciamos, está presentando un nuevo libro. Es un autor que lo mismo va del ensayo que a la novela, al relato, a los relatos breves, los relatos más grandes. Y los personajes históricos te han llamado siempre la atención, es una de las vertientes que tienes, con gente como Lázaro Cárdenas, con Villaurrutia, con Porfirio Díaz, con Paulo de Tarso, por ejemplo. Y bueno, por otro lado también el ensayo. Este libro es un libro vertiginoso, es tremendo, o sea, leerlo, prepárense porque no lo van a poder soltar. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, es una novela que quiso estar escrita en tiempo real, sucede en 20 horas y la idea es que sí, el tiempo se comprime, es absolutamente vertiginoso, pero la percepción se amplía. Daniela Real, que es una periodista que está investigando desde hace muchos años desapariciones forzadas y feminicidios, está siendo perseguida por el sistema y sale del metro de Etiopía alrededor de las 10 de la noche y sabe que a lo mejor ese es su último día. Miedo. Y con pánico. Con miedo por ser lo que sabemos, por ser mujer, por vivir en la Ciudad de México y por ser periodista. Y por ser periodista, en ese orden, porque me han dicho muchas lectoras mujeres de la Ciudad de México, gracias por entender lo que sentimos todos los días. Una mujer, me decía una lectora, por ejemplo, a diferencia de ustedes los hombres, siempre está buscando referentes. Ya cerraron la tienda, no me puedo ir por aquí, no puedo atravesar de este lado, ya está muy oscuro, ¿por qué calle me voy? Viene alguien atrás. Es una paranoia. Es una paranoia. Pero a la misma vez una angustia lógica, digamos, perfectamente válida, porque vivimos en un ambiente, nada gratuito, vivimos en un ambiente de violencia brutal. Vive con cerrojos. Todo el tiempo se está, hasta que cierra el último cerrojo, se tira en el suelo un poco como de alivio, pero sabiendo que además hay otros miedos metafísicos que van más allá de tu integridad. Una periodista tiene solo 2 armas, que son la palabra y la verdad. Y también en ese orden, sin la palabra, amordazada, censurada o incluso sin un medio donde publicar, no puede sostener la verdad que es la que ella quiere transmitir. Y sabemos mucho que en los medios en México, el jefe de redacción es un hombre, el dueño del medio es un hombre y siempre va a haber alguien del lado de la Procuraduría que también es un hombre, que manda órdenes para decir no vuelvas a publicarla, sácala, que renuncie o renúnciala, y de pronto a muchas periodistas mexicanas en la historia reciente les ha tocado la suerte, que es una, digamos, paradoja, de tener que terminar haciendo los grandes reportajes que hacen en forma de libro porque no hay medio que se los publique. Así es. Esto que mencionas a mí me llama mucho la atención, Pedro Ángel, porque de alguna manera lo que tocas en la novela es se ha roto el pacto social. Por completo. El Estado ofrece las condiciones para que los individuos
desempeñemos lo mejor de nosotros y con eso enriquecer también al Estado y a las personas que nos rodean. Pero también lo ha roto con la seguridad. Así es. A cambio del trabajo o de mi talento, me ofrece no solamente las condiciones para hacer mi trabajo, sino también las condiciones para estar seguro. Es el abandono. Y de hecho es lo mínimo que debe hacer un gobierno. Por eso jura un gobernante. El próximo sábado va a haber una nueva jura de un presidente. Es lo primero que jura un presidente. Respetar la Constitución y salvaguardar la seguridad de todos los mexicanos. Entonces yo decía el otro día, y lo vuelvo a repetir ahora, que estamos a tan pocos días, si a partir del 1 de diciembre muere un periodista, ya es responsabilidad del nuevo gobierno. La primera responsabilidad del nuevo gobierno es proteger irrestrictamente a los periodistas. Y no solo protegerlos del crimen organizado, sino protegerlos del Estado, que los persigue y los acosa. Así es. Entonces la transparencia empieza por proteger nuestro vehículo más importante para la democracia, que es la prensa. Aquí no hay prensa fifí ni prensa no fifí. La prensa es el garante de la democracia y es el primer frente que hay que proteger. No puede volver a morir un periodista en México. Y por otro lado, lo que decías del vértigo, ¿no, Laura? No, es que es tremendo leer el libro, porque uno diría casi como si estuviera viendo una película. Hay mucha acción. Incluso los párrafos están escritos de tal manera que no los puedes soltar. Si lo estuvieras leyendo en voz alta, creo que te faltaría el aire, ¿no? Yo dije, a ver, ¿cómo? No podría leerse esto en voz alta, tienes que estar, y lo estás imaginando todo el tiempo. Incluso nos pones horarios. Pareciera como que tú hubieses hecho una investigación de lo que haría una persona, como si lo estuvieras viviendo, porque hablas de cuestiones muy contemporáneas, como el tratar de tomar un Uber y estar verificando si las placas son las correctas, no ve haciendo otro. ¿Qué pasa si te quedas sin celular? Exactamente, exacto. Todas estas cuestiones tan cotidianas que a veces la literatura en ciertos autores pareciera no tocar este piso que nos es tan común y que todo el tiempo estamos justo viendo qué hora es y qué va a pasar y qué voy a hacer en algo de la vida cotidiana, y que además aquí está inserto en algo mucho mayor, que es una investigación y que es una periodista que le está realizando. Por supuesto, porque un mexicano común y corriente vive presa del pánico, pero también vive con cierta esperanza de que este a lo mejor es el último día que vivo así. Y como decías tú, que yo salga a mi trabajo y contribuya en mi trabajo y haga cosas positivas por el país, desde el lado del periodismo, pero también desde el señor que vende las tortas, desde el que limpia la calle. Y todos vivimos en un ambiente en donde esto se ha perdido. Entonces el vértigo era fundamental, esto de las horas es central, pero porque yo quería que el estilo, digámoslo así, el realismo de la novela fuera como de Facebook Live. Sí. Todos tenemos un teléfono con el que estamos todo el tiempo grabando la realidad. El problema es que hemos normalizado esa realidad violenta. Entonces grabamos a unos señores que tienen una taquería casi en la calle, que le están pegando a un muchacho que vende nieves afuera, y no hacemos nada, nos dedicamos a grabarlo hasta que incluso pierde una retina, ¿no? Entonces, un poco sí usar la estrategia del realismo del teléfono, pero para cuestionar y para gritar, o sea, sí es una novela muy visceral, que a lo mejor yo no escribiré en ninguna otra época. Y el otro día reflexionaba y que no se parece nada, no se parece al otro, al amante del gueto, por ejemplo. al otro que he hecho, porque nace de la realidad. Y me ponía yo a pensar por qué mi generación de escritores colombianas, Santiago Gamboa, Mario Mendoza, Jorge Franco, estaban haciendo exactamente esto en la época en que nosotros, la generación del crack, por ejemplo, en México, estaba escribiendo sobre Alemania. Así es. Y ellos estaban escribiendo Rosario Tijeras, Satanás, Ulises, todas estas novelas sobre la violencia en Colombia. Y me parece muy lógico, ¿no? Ahora nosotros tenemos un compromiso con la realidad, y la novela no debe ser solo un objeto, digamos, de entretenimiento o de olvido. La novela yo creo que también sirve para la conciencia social, como le sirvió a los colombianos. Me acuerdo que Germán Castro Caicedo decía en 2005, no se acostumbren en México a la violencia. Una vez que se empiecen a acostumbrar a la violencia, van a necesitar llegar a tocar fondo para poder salir. Así es. Y yo tengo la esperanza de que ya estemos tocando fondo. Para empezar a salir hacia afuera. Claro, para poder respirar otra vez un poco de aire, para que no pase esto, para que puedas salir a la calle e ir a ver a los tuyos con absoluta tranquilidad un domingo, ¿no? Salir al parque. Caminar en la noche, salir del metro. Porque además siempre estamos
culpando a las víctimas, ¿no? Una mujer violada en la noche, ¿por qué fue por ese lugar? ¿Por qué se puso minifalda? ¿Por qué salió de noche? ¿Por qué fue a beber? Pues porque es un ciudadano. ¿Por qué iba y la sola? ¿Por qué no iba con el novio? ¿Por qué no iba con el papá? ¿Qué hacía a esas horas? Seguramente iba mal en la escuela. Hecho, es ella, ¿no? Reprobaba las materias, fumaba, ¿no? Todos esos ella es la prejuicios, culpable, ¿no? Y son todos prejuicios porque las garantías individuales a cualquier ciudadano mexicano le permiten el libre tránsito. Entonces, algo tan básico como que mujer u hombre puede salir a cualquier hora de la noche a divertirse y es uno de sus derechos fundamentales, pero culpamos a la víctima y particularmente si es mujer. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros, Pedro Ángel. Al contrario, Laura, y esta víscera realmente creo que es algo compartido, porque es entre el dolor y entre el enojo, sí, y entre el ahogo, ¿no? Y ojalá y la esperanza. Y hablemos de otra cosa la siguiente vez que nos veamos. Ojalá. Muchísimas gracias, Muchas Pedro gracias. Ángel. Muchas gracias. Te invitamos a que nos acompañes a ver, este es un fragmento de una charla que tuvo nuestra directora con Leonardo Padura y justamente habla de este vínculo que existe, Wemanskin, entre lo político, lo literario, si hay o no hay ese compromiso. El valor de la literatura frente a lo político. La literatura no puede pretender de inmediato acompañar ningún proceso político. La literatura tiene sus propios tiempos y la literatura por lo general habla de lo permanente y la política es contingente. Hoy a lo mejor yo puedo escribir un relato o empezar a escribir una novela totalmente favorable a López Obrador y dentro de 2 años estar maldiciendo a López Obrador por algo que hizo o no hizo, que prometió o no prometió. Y eso es lógico en la política, es parte del juego político y de la reacción social ante el juego político. Entonces pienso que la literatura debe ser mucho más cautelosa en ese sentido. Está el entusiasmo ciudadano del escritor como persona que vive en una realidad, pero el ejercicio literario tiene otras condiciones, otras características. Bueno, como han visto, esto, Laura, fue durante la conferencia de prensa, no es algo que está abierto al público, ocurre para tener un vínculo con los periodistas que desean escuchar a todas las personas y como les decía hace un momento, en mi caso que me tocó con Cartarescu y que lo grabé con celular y que próximamente lo tendremos en nuestra página Noticias 22 Digital, esto también fue de esa manera. Efectivamente, tenemos otro comentario del autor. La literatura cubana de los últimos 30 años ha sido una literatura muy reflexiva con respecto a su realidad. Recuerden que en Cuba en los años 70 se pretendió escribir una especie de realismo socialista tropical, una literatura de complacencia, de apoyo al sistema político. A partir de los 80, esta generación que ahora tiene 60 años, yo acabo de cumplir 63, mi generación, empezó a tener una visión diferente de la literatura, mucho más hacia las necesidades propias de la literatura que hacia el compromiso social. Y en los años 90, pues eso se convirtió en una visión crítica de la realidad. Y creo que esa visión crítica de la realidad se mantiene. Por cierto, les comentamos que tenemos entrevista en privado con Leonardo Padura, en la que yo creo que nos enfocaremos para complementar esto que les acabamos de presentar en este nuevo libro que está promoviendo aquí en la feria. Así es, y esto estará aquí el día de mañana. Efectivamente. Bueno, continuamos con lo que hemos preparado para todos ustedes ahora, este libro que es Malva, de una escritora de los Países Bajos que es Haya Peters, y ella se inspira en la hija no reconocida de Pablo Neruda. Malva es una pequeña niña que nació con hidrocefalia. Tiene un pequeño retraso mental. Su madre era una mujer de los Países Bajos. Su padre nunca la reconoció. Él era un gran poeta y con su poesía se preocupaba por los demás, menos de ella. Ganó el Premio Nobel de Literatura firmando sus obras como Pablo Neruda. Esta es la historia que cuenta la poeta de Países Bajos, Haya Peters, que incursiona por primera vez en la novela
dando voz a Malva. Neruda estaba buscando sus raíces, los raíces indígenas del pueblo latinoamericano. También la gente que no se puede, la gente pobre, la gente que no tenía voz. Y con escribir el canto general quería dar voz a la gente sin voz. Y yo he hecho lo mismo con Malva, que no tenía voz, y con escribirlo he dado voz a Malva para contar su historia. Es una novela no ficticia escrita en un lenguaje poético y es resultado de la admiración de la autora por la obra de Alberti, Darío, Neruda, Borges y de Rulfo y de autores del boom literario. Pero ella también tuvo empatía con Malva, pues cuando Peters nació, su padre era un periodista que trabajaba en Chile y buscando las casas de Neruda y buscándose a sí misma, encontró a la pequeña Malva que la regresó a los Países Bajos. Porque gente piensa que la novela se trata de entender a Neruda mejor, pero no es el persona más importante, se trata de Malva. Y en toda la historia siempre se trata de Neruda, grande Neruda, pero yo quería mostrar la situación de la hija. El libro es el resultado de 7 años de investigación más 3 años de escritura. Todo comenzó en 2005 cuando Peters viajó a Chile y ahí supo que un año antes, en su país de origen, descubrieron la tumba de Malva. Esta novela ganó el premio a Mejor Novela Escrita en Holandés en 2016. Gerhard Peters es una de las escritoras que viene a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para participar en el Festival de las Letras Europeas. Y continuamos con letras europeas. ¿Pero qué te pareció? No, es que me quedé impactada. De verdad, yo no conozco a esta autora, no la he leído. Lo que empecé a descubrir a partir de este libro que trajiste, Wemancin, es una invitación inmediata a adquirir este libro. Y pareciera que no da tiempo de leer tanto, ¿no? Hay que hacer una selección. Pero yo creo que entre las lecturas, yo creo que siempre debe haber alguna lectura de descubrimiento. Así es. ¿No? Y además este es un libro que tiene un lenguaje poético también. Está bellísimo. Es bastante grato leerlo. Continuamos con las letras europeas, ahora con un autor de Eslovenia, él es Aleš Steger. Y por ejemplo, este libro, que está también muy lindo, es una selección de sus poemas, es una edición mexicana. Esta edición está hecha en México, directamente vinculada con el autor, así que se la recomiendo, de una editorial independiente, como también las otras obras que él ha presentado aquí, porque estuvo en 2010 cuando lo conocimos y lo presentamos también para Noticias 22 en AFIL. Esto es en Arlequín, una editorial de aquí de Guadalajara. Bueno, este es el nuevo libro. Él es poeta y dice, voy a hacer una novela, y van a ver por qué. La ciudad de Maribor, en Eslovenia, en la frontera con Austria, fue la capital cultural de Europa en 2012. El poeta Aleš Steger estaba trabajando allí y durante una ceremonia, al ver cómo la clase política del lugar se lucía como si fueran los señores feudales, imaginó una novela con ciertos elementos de ciencia ficción y de un realismo cercano a lo mágico, pero inmerso en la ironía, llena de humor negro, en escenarios distópicos. Esa recreación le permitía profundizar en su realidad. Así nació El Carnaval Brutal, que edita en español el sello tapatío Arlequín. Quería escribir sobre un tema que es para mí uno de los temas centrales de muchos países, no solo en Centro Europa. ¿Qué hacemos con el pasado? ¿Qué hacemos con el pasado traumático? ¿Qué hacemos con la memoria? Son formas de absolución común posibles o no. ¿Qué hacemos con desaparecidos? ¿Qué hacemos con los huesos bajo nuestras pieles?
Alex Steger cree que esta novela es muy próxima al temperamento de los mexicanos, con quienes se encuentran muchos vínculos con su cultura balcánica, ya que, dice, solemos medio olvidar la historia para repetir en un corto plazo los mismos escenarios, tolerando y dándole nuevas oportunidades a los políticos y funcionarios corruptos. Cada 20, cada 30 años las mismas cosas ocurren y la pregunta es cómo sociedades como nosotros, avanzados en una manera técnica, al nivel humano podemos avanzar de este círculo del peligro y muerte. El olvido es el alma de esta novela, que sin referirse directamente a la guerra de los Balcanes ni al pasado previo, a través de sus personajes y situaciones, hace una crítica a esos héroes de guerra que enfrentaron estoicos a los nazis, pero que, al convertirse en gobernantes, cometieron los mismos crímenes y atrocidades con sus semejantes. A ese maltrato y olvido de las sociedades se refiere Steger. Eso es mi pregunta como literatura, en una forma literaria, no en una forma decir de periodismo. Cómo estructuras literarias pueden provocar una conciencia más activa entre la gente. Bueno, pues ya nos pusiste en aprietos, Guemanzín, porque ya no sé por cuál empezar. Los poemas son muy bonitos y esta novela está bastante buena. Nada más hay que... no es tan... El humor negro es algo amargo y creo que nos pega y nos viene bastante cercano. Por algo él decidió venir a México y por algo encontró esta empatía también con el sentimiento que él tenía del dolor de su pueblo. Así es. Estamos hablando de la ex Yugoslavia, Eslovenia, que formó parte de Yugoslavia, que tiene tantas fosas con cadáveres como en nuestro país en los últimos 6 años se han multiplicado exponencialmente. Efectivamente, nada más que nosotros en teoría no estamos en guerra. Exactamente, no pasamos por una guerra civil de disolución, de una utopía. Sí. ¿No? ¿Nos vamos a una pausa? Una pausa. Bueno, pues continuamos aquí y ya no estamos haciendo bolas con tanto libro, Laura. Laura. Libro. Bueno, vamos con la presentación de este libro de Alberto Barrera Tisca, que además participó en el coloquio, en el encuentro de Muro a Muro, en el cual se discuten asuntos coyunturales del mundo contemporáneo. Además, trae este libro. Así es que lo tuvimos aquí en Noticias 22, en vivo, en una de nuestras transmisiones con otra obra que traía entonces en anagrama. Y bueno, ahora ha venido para esto que comentas, de Muro a Muro, esta novela, y también para participar en el encuentro de crónica. Efectivamente. Amigos de Noticias 22, me encuentro con el poeta y narrador Alberto Barrera Tisca. Él es de Venezuela y visita la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para participar en diversas actividades. Una de ellas es el coloquio de Muro a Muro. Alberto, muchas gracias por ese tiempo para Noticias 22. Gracias a ti por la invitación y la posibilidad de conversar. Bueno, compártenos un poco sobre esta reflexión de la que nos vas a hablar en el coloquio, que tiene que ver mucho con las democracias liberales, con el papel del populismo. ¿Cuál es la visión que tienes desde tu país de origen, que es Venezuela? ¿Cómo se ha dado este punto de quiebre de la democracia en el país latinoamericano? Claro. Sí, digamos que creo que en general en América Latina hay una gran crisis de representación. Estamos asistiendo a unos cambios importantes que tienen que ver con eso, con la crisis de representación de la clase política. En Sudamérica hubo un viraje hacia la izquierda o hacia cierto tipo de izquierda en algunos países hace unos años. Ahora parece que viene el movimiento pendular al revés. Y lo que en el fondo está en el debate es las posibilidades de la democracia o no, hasta qué punto llega uno el populismo como experiencia política y como experiencia de gestión. En el caso venezolano hay una crisis económica muy fuerte en la mitad, que tiene que ver además con que es el único país petrolero que tiene en este momento 1.000.000% de inflación.
digamos, ¿no? Entonces hay unos problemas de escasez, de hiperinflación muy, muy terribles. Entonces, esa idea que teníamos del país petrolero que recibía inmigrantes ha cambiado totalmente y ahorita se calcula entre 2.800.000 o 4 millones de venezolanos que están fuera. Alberto, a lo largo de la historia de los países podemos entender lo que significa una dictadura, el autoritarismo, el abuso de poder, pero ¿cómo podríamos entender en el siglo XXI el populismo? Claro, el populismo lo que pasa es que es una etiqueta que sirve para muchísimas cosas ahora. Entonces, el populismo está ligado yo creo que el populismo está ligado a una persona también, a la experiencia de un líder populista, a un carisma. Pero también el carisma es un vínculo, no es un don. Digamos, eso quiere decir que hay unos carismados. Digamos, en el caso venezolano habría que preguntarse por qué los venezolanos nos enganchamos con Chávez. ¿Qué narrativa propuso él y qué hizo, ¿no? Que el país votara por él y se enganchara un poco con él? Entonces, lo que yo considero que el populismo puede acercarse a lo que podríamos llamar una tiranía moderna. Es decir, que hay algún tipo de apariencia e incluso de espacios democráticos, pero también hay un control del poder autoritario y muy ligado, en el caso venezolano, a la experiencia militar. Un poco también hablar del papel de el pueblo, la ciudadanía. ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos para ser una ciudadanía activa y no pasiva, para tener esta capacidad, esta libertad que nos permite la democracia de ejercer ciertos planteamientos de respuesta por parte de los que nos gobiernan? Claro, ahí lo que pasa es que yo creo que el caso de cada país es distinto. En el caso obviamente. de Venezuela. En el caso de Venezuela es muy difícil. El caso de Venezuela es muy particular. Primero porque está el elemento militar, que es muy importante. Digamos, en Venezuela hay sobre todo un gobierno militar, con un proceso muy largo durante 20 años, digamos, donde ya, por ejemplo, la salida democrática en términos en los que lo conocemos, por ejemplo, las elecciones, ya hay muy poca legitimidad con respecto a ese proceso. En el resto de los países yo creo que el caso de Venezuela puede servir, digamos, justamente lo que está en debate es las posibilidades y el poder que tiene la ciudadanía de controlar a la clase política y a quienes están en el Estado. Y yo creo que eso es parte de todo lo que estaba sucediendo ahorita en América Latina. Alberto, muchas gracias. Esta reflexión que, bueno, es importante para comprender un poco más lo que está ocurriendo en términos políticos, en términos democráticos, en términos de libertades en América Latina. Y bueno, pues la invitación está hecha a que continúen aquí en Noticias 22 para conocer un poco más de lo que ocurre en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Así es, y continuamos justo con ese encuentro en donde participó Alberto, que es de muro a muro, con otro personaje. Con Joaquín Estefanía, que a continuación nos habla de sus reflexiones, no solamente lo que se habló en el coloquio, en el encuentro. Vamos con esta entrevista. En estos momentos los problemas que hay en el mundo en todas partes son los mismos. El problema de la inmigración que usted menciona, el problema de las libertades, el problema de la lucha por los derechos civiles y sociales. Todo está ocurriendo al mismo tiempo en todas partes al mismo tiempo. La globalización se ha vuelto más compleja, ocasionando que los problemas nacionales sean mundiales y que tengamos que replantear lo que entendemos como dictadura y democracia. Así lo considera Joaquín Estefanía, quien está en Guadalajara para presentar su libro Revoluciones, 50 años de rebeldía, y para participar en el ciclo de Muro a Muro. En el pasado, cuando partidos extremos, de extrema izquierda, pero sobre todo de extrema derecha, llegaban al poder, llegaban a través de un golpe de Estado militar. Ahora no necesitan eso, ahora ganan a través de los votos, que es el caso de Trump, es el caso de Bolsonaro, es el caso de tantos países de Europa del Este y entonces esto está cambiando, ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Es decir, porque antes se ejercía la coerción, ahora se ejerce la persuasión, pero el resultado en una buena parte es el mismo. Es decir, que fuerzas extremas en estos momentos en muchas partes del mundo están teniendo las mismas ideas y están abordando los problemas del mismo modo. Periodista por muchos años, Estefanía considera que en fenómenos como el de la migración, México tiene que aprender de la experiencia de Europa.
habrá lecciones que tengan que sacar de Europa y habrá muchas lecciones que los europeos tenemos que sacar de los mexicanos cuando se arregle este problema de la manera que se arregle, que no sé cómo será. Tendremos que mirarlo y tendremos que averiguar qué es lo que ocurrió, ¿no? Es decir, el momento, por ejemplo, en estos momentos en Europa no se está viviendo lo que se vivió en el año 2015, que fue que 1 millón de refugiados sirios, somalíes, etcétera, entraron en Europa, ¿no? Eso sí que tienen que estudiarlo los mexicanos para ver cómo se incorpora luego esa gente que entra al conjunto de la vida y se integran y se asimilan y funcionan. Es decir, pero nosotros también tenemos que averiguar qué es lo que ha pasado durante todos estos años con los miles de mexicanos y los miles de latinoamericanos que han entrado en Estados Unidos y que ya forman parte de ciudadanos de primera, segunda o tercera generación americanos, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y vamos a hablar rápidamente con Víctor Gaspar. Efectivamente, vamos para allá. Mariana, Fernando y Saraí son los ganadores que respondieron a la pregunta de ¿dónde se encuentra Tombuctú o Timbuktu, como es más habitualmente conocida? No la sabían, pero la googlearon, confesaron ello. Pero bueno, pues aquí tenemos Mariana, Fernando, Saraí, Saraí y Mariana con los contrabandistas de libros y yo, Julia, para Fernando. Fernando, cuéntanos cómo te ha cambiado la literatura, muy brevemente. Me ha cambiado, me ha abierto los ojos, me ha enseñado otro mundo diferente. Voy a citar uno de mis escritores favoritos. George W.R. Martin dijo, y dice de hecho, la lectura es otro mundo. La vida del lector, de hecho, son varias vidas. Y gracias a esto, pues, te empiezas a imaginar que estás en el mismo mundo que están los personajes de las novelas. Lo muy interesante de esto es que del mundo de la ficción, ya que te sientes mucho mejor que como te podrás sentir. Incluido, desde luego. ¿Conoces a Mónica Gustova? Un poco. Muy bien, pues ella presentó en el marco de la FIL La Intrusa, esta novela. Quédese con nosotros después de esta nota, descubramos quién es Mónica Gustova y desde luego quédese en Noticias 22, estamos en vivo desde la FIL de Guadalajara. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Me encuentro con Mónica Gustova, escritora y traductora checo-española. Mónica, muchas gracias por ese tiempo para Canal 22. Ella nos va a platicar de La Intrusa, un libro que va a presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y que nos narra la historia de una artista importante en el siglo XX, Gala Dalí. Muchas gracias, Mónica. Compártenos un poco cómo es que vas narrando este relato que inicias en 1912, que atraviesas la Primera Guerra Mundial y que te estacionas en París. La verdad es que es una mujer que me llamó muchísimo la atención cuando fui al castillo donde ella vivió los últimos 10 veranos de su vida, que es el castillo de Púbol, en el norte de España, en Cataluña. La verdad es que de Gala lo que me interesó muchísimo es precisamente esto, cómo ella hizo su propio destino a pesar de todo, a pesar de todos los pesares. Gala desde pequeña se movía en un ambiente profundamente cultural, ¿no? Y para ella, en su escala de valores, la creación artística llegó a ser pues el valor número uno, ¿no? Esta mujer tan refinada, parisina, pero al mismo tiempo la musa de los surrealistas, pues fue demasiado fuerte para Dalí y los dos se enamoraron. La figura de la intrusa es una constante en la vida de Gala, rechazada por familiares de sus parejas, incluso por el mismo gremio artístico. ¿Tú consideras que esta visión de exclusión hacia las mujeres transgresoras sigue vigente? Sí, absolutamente, porque yo creo que si Gala viviera hoy tendría más o menos los mismos problemas, tendría problemas con el machismo de los hombres, pero también con el machismo de las mujeres, que es lo que le pasó hace un siglo y es lo que le pasaría ahora. Gala tenía una cosa muy importante para ella,
que es que no le importaba lo que pensara la gente de ella y hacía lo que ella pensaba que tenía que hacer en cualquier momento y de allí nadie la sacaba. En esta novela dejas un poco de lado esta cuestión del exilio, ¿no? Te centras más, por ejemplo, en Las Rosas de Stalin era muy marcado el estilo, el tema, y aquí no es así. En La Intrusa decides dejar de lado el tema completamente del exilio y centrarte en la vida quizá y en la posición que puede llegar a tener una mujer en el gremio artístico. La verdad es que creo que a mí me interesa ver primero la mujer, o sea, que cómo son las mujeres. Me he dedicado casi toda mi obra a las mujeres y luego pues cómo están en unas situaciones, cómo se mueven en unas situaciones límite, ¿no? O sea que el exilio es una situación límite. Lo que pasa en Gala se percibe como si ella no lo viviera, el exilio, de una manera dramática. Escribía larguísimas cartas en ruso a su familia y a sus amigos. Era una persona muy fiel. Mónica, pues muchas gracias por esta rica conversación. La invitación está hecha a que lean La Intrusa, de verdad, no se van a arrepentir. Hasta aquí la información. Bueno, pues hay encuentros muy divertidos, hay jóvenes que están muy interesados en la literatura, en la ciencia, en los libros de cualquier contenido y tienen la oportunidad de reunirse con algunos grandes personajes. Así es, y esto se trata de ciencia, 1000 jóvenes con Big Bang, pero no Theory. Bueno, nos saltamos a esto y nos vamos directamente a algo que es la nota que tiene que ver con un acuerdo que fue anunciado en la Ciudad de México antes de llegar a la Feria del Libro de Guadalajara y que aquí se refrenda el vínculo con la UAM, y Portugal. Amigos de Noticias 22, me encuentro con Rafael Ibarra y Lidia Díaz, quienes nos van a platicar de un proyecto muy importante en el que colaboran México y Portugal. Rafael, Lidia, muchas gracias por este tiempo para Canal 22 y compártanos un poco en qué consiste este proyecto que se llama 7 Palabras. El proyecto es una colaboración internacional entre la UAM, Unidad Coajimalpa, y la Cámara Municipal de Braga, que es un gobierno local de Portugal. Y aprovechamos que Portugal es el país invitado en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara para presentar nuestro proyecto. El proyecto es trazar puentes y generar redes entre artistas mexicanos y artistas portugueses. Invitamos a 28 artistas, 14 mexicanos y 14 portugueses, divididos entre escritores y artistas visuales, para trabajar en un proyecto por 2 años que consiste en 3 partes: una página de internet, una aplicación móvil y la edición e impresión de un libro bilingüe. Son 3 etapas y son 7 palabras a partir de las cuales los artistas, los creadores realizaron un trabajo. Compártenos un poco cuáles son estas palabras y qué es lo que vamos a poder encontrar tanto en la página web como en la aplicación y próximamente en el libro. Elegimos caminos temáticos, fue un proyecto temático, y elegimos palabras que tenían que ver y que creemos que tienen que ver con los 2 países. Algunas palabras muy específicas como plaza o largo en portugués, otras palabras un poco más abstractas como nostalgia o saudade, y otras palabras que tienen que ver con problemas actuales como migración. Les dimos el desafío a estos artistas de generar una obra, un texto o una obra visual con estas palabras, y así tenemos el contenido de este proyecto. En la página de internet, que es 7palabras.qua.guam.mx, podemos encontrar todo el contenido y las duplas de trabajo de artistas portugueses y mexicanos, y en la aplicación encontramos el mismo contenido que está disponible de manera gratuita en Google Play y en la App Store para Android y para iPhone. Encontramos este contenido y además encontramos algunas nuevas herramientas que tienen que ver con qué pasa en cada feria del libro con nuestros autores invitados. Todo el año que viene vamos a trabajar en diferentes ferias de libro internacionales y la aplicación te da las alertas para ir siguiendo a nuestros autores. En este sentido, ¿cuáles son los trabajos que vamos a poder encontrar de los artistas portugueses? Si no me equivoco, son 7 escritores, 7 creadores, 7 artistas plásticos.
Hay poesía, hay pintura, hay fotografía, hay toda una multiplicidad de artes que tanto los mexicanos como los portugueses se lanzaron a trabajar juntos, y el resultado final es muy bello. En la aplicación ya lo podremos ver como la palabra revolución o la palabra inmigración para unos de una manera, para otros de otra, y será un importante momento de reflexión de nosotros todos y de partilla con este mundo global, más que hay tanto entre México y Portugal. Bueno, pues la invitación está hecha a que descarguen esta aplicación, se llama así, 7 palabras, y a que próximamente estemos pendientes de la publicación de este libro. Hasta aquí la información. Gracias, y ya se nos está acabando el tiempo Así otra es. vez. Bueno, nos vamos rapidísimo y nos despedimos, ahora sí, con ese encuentro de 1000 jóvenes. Vamos a verlo. 1000 jóvenes y Hasta ciencia, nos mañana. vemos mañana. Sí. Que los vídeos de YouTube están llenos de pseudociencia. ¿Os suena qué es la pseudociencia? Cuando te cuentan supuestos hechos científicos, pero que son mentira. A mí me gustaría más llamarlo anticiencia. De esta manera, un grupo de científicos comenzaron un encuentro con 1000 jóvenes. Así es, 1000 jóvenes reunidos en un mismo espacio para hablar de ciencia. Lo primero fue derrumbar los mitos que hemos escuchado por aquí y por allá y que damos, sin cuestionar, por verdades absolutas. ¿Sabes que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro? ¿Os suena, verdad? Es para contestar, a ti se te nota, guapo. Hombre, el 10% no, lo usamos todo, que para eso la evolución nos ha dado esta cabeza y lo ha comprimido ahí bien toda la masa cerebral, que es que ya no nos cabe más cerebro en la cabeza, un poco más y se nos sale por las orejas, porque lo usamos todo, lo necesitamos todo. Depende de lo que estemos haciendo, usamos unas partes u otras, esto es verdad. No es lo mismo estar leyendo un libro que resolviendo un problema de mates que jugando al fútbol. Necesitas distintas partes para funcionar. Por poco más de una hora, los jóvenes fueron invitados a descubrir que la ciencia está en todos lados, que es importante cuestionar lo que se nos dice y que si le buscamos hasta el concepto más abstracto, tiene una explicación fácil de entender.